Solo somos vasos, instrumentos, portadores, ¿verdad?, de las bendiciones, pero sabemos que toda la gloria es para Jesús, que toda la alabanza es para Dios. Gracias por la confianza, pastor, nuevamente. Es mi segunda vez que estoy con ustedes y es una bendición en lo personal. Al cuerpo oficial también, muchas gracias por la confianza. Me disculpo en el nombre de mi esposa porque ella tuvo que salir en la iglesia. Ella tiene un compromiso en escuela dominical de dar clase a un grupo de adolescentes, entonces quedó mi hijo. Pero qué bueno es el Señor. Hoy es un culto especial, culto de misiones, y siempre que hablamos de misiones nunca vamos a olvidar que ese siempre ha sido el propósito y el anhelo de Dios, el poder salvar, el poder redimir, poder restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese debe ser también en nuestro corazón el propósito de poder llevar esta palabra, el poder hablar de estas buenas nuevas. Son buenas nuevas de salvación, ese es el evangelio, y a eso hemos sido llamados. No solo son los pastores, no solo son los ministros, los evangelistas, sino Jesús dijo, ¿verdad?, id y predicar el evangelio a toda criatura. Así es que eso me incluye y en ese mandato está incluido usted. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Busquemos en el libro de Juan, en el evangelio según Juan, capítulo 1. Vamos a meditar en el versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Gloria a Jesús. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cierre sus ojos en esta hora. Padre, te damos gloria, te damos alabanza, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, una vez más por tu victoria, Dios mío, ya que en tu victoria nosotros somos victoriosos, Señor, por este día, por esta tarde, por este pueblo, por esta iglesia, Señor amado. Gracias, Dios mío amado. Creemos que hay planes, hay propósitos de parte tuya, Señor, en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor, y en esta hora ayúdanos, Dios mío amado, a poder presentar, Señor amado, este mensaje, Dios mío amado, de manera, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Dios mío amado, llegar a cada mente, a cada corazón, al espíritu, Dios mío, del ser humano, Dios mío, y poder recordarnos, Señor, lo que tú has dicho desde antes, de manera, Señor amado, que esta palabra podamos ponerla por obra, Dios mío. Yo te doy gloria y alabanza, Señor amado, por tu misericordia derramada sobre mi vida. Me pongo en tus manos en este momento, Señor. Sabes, Señor, que dependo de ti, Dios mío. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Puede tomar su asiento, amado hermano. Bendito Jesús. Quiero contarles una historia. Esto fue escrita hace aproximadamente 2 siglos. Fue por un filósofo y teólogo danés llamado Søren Kierkegaard. Y esta historia dice así. Dice que en cierta ocasión un príncipe visitaba una ciudad de su reino, y al pasar por uno de los barrios más pobres de ese lugar, vio a una hermosa joven que en su humilde casa se afanaba en las tareas domésticas. El príncipe se enamoró de aquella doncella al nomás verla, mas había un gran problema: ¿cómo se iba a relacionar con ella para conocerla y ganar su amor? El príncipe podía ordenar traerla al palacio y obligarla a casarse con él, pero él buscaba una esposa y no una esclava. Podría disfrazarse quizás de campesino y tratar de lograr su interés, y luego le diría la verdad, pero eso sería un engaño. Y el príncipe era lo suficientemente íntegro como para engañar de esa forma a su amada. Entonces
finalmente dio con la solución de su problema. Él dijo: voy a dejar mi trono, voy a dejar mis privilegios reales y me iré a vivir a la misma ciudad que vivía su amada. Dice de que él hizo como él lo había pensado. Entonces iba a trabajar como cualquiera de los otros ciudadanos, iba a participar en la vida cotidiana de aquellas personas, correría su misma suerte y hablaría su misma lengua, y con el tiempo, dijo el príncipe, iba a decirle la verdad a su amada después de conquistar su amor. Y así lo hizo, dice la historia. Ahora bien, yo me pregunto algo en esta hora. Esta historia, hermanos, refleja el amor de Dios sobre nosotros. Esta historia refleja el propósito de Dios para el ser humano. Porque ustedes saben que San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como este príncipe dejó todos sus privilegios, su trono, su palacio, por ir a conquistar el amor de esta joven, así Dios, mi amado hermano, iglesia, así Dios no solo dejó su trono, no solo por amar a una persona, sino porque amó a la misma humanidad entera. No solo dejó sus privilegios, sino que Jesús se despojó de sí mismo. Siendo Dios, no importarle esa condición, se humilló, dice Filipenses capítulo 2, a sí mismo, de tal manera que tomó forma de ser humano. Yo a eso le llamo amor verdadero, a eso le llamo misericordia de parte de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a meditar en tres cosas que hizo Dios para ganar nuestro amor hacia Él. ¿Cuántos le amamos? ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Jesús? Bendito Señor, bendito Dios, bendito el Señor de los cielos. A Él le costó tres cosas. Y yo quiero decirle algo en esta tarde. Si nosotros ponemos en práctica estos tres cosas o tres principios, usted y yo vamos a salir bendecidos. Si los ponemos por obra, quiero decirle algo, que usted va a ser ganador de almas. Porque Jesús nos ganó, nos compró en la cruz del Calvario. Jesús, amado hermano, ganó nuestro amor hacia Él. Porque si usted está aquí, no solo fue por el milagro que hizo Dios en su vida, no solo fue porque lo sanó, no solo fue porque restauró su matrimonio, no solo fue porque trajo a sus hijos. Hay algo más profundo en nuestro corazón a través del agradecimiento que nosotros expresamos, y es lo más grande, la salvación de nuestras almas. Y eso no tiene precio, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, amado hermano, Dios se identificó en el texto que le dimos lectura. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. En otras versiones de otras traducciones dice: la palabra se hizo hombre. Y en otra dice que afirma: la palabra de Dios se hizo persona. En otras sencillas palabras, hermanos, la obra de Dios para ganarnos fue identificarse con la humanidad, fue identificarse con cada uno de nosotros totalmente, de tal manera que Él tomó esa condición humana. Y no solo eso, sino que se humilló, dice Filipenses, y no solo eso, sino que fue hasta lo más bajo y fue morir, hermanos, en una cruz, que era la muerte más terrible y más humillante que le podía pasar a una persona. Jesús se identificó con cada uno de nosotros. Y a Jesús lo criticaron. A Jesús lo criticaban porque comía y bebía con pecadores, porque andaba con publicanos. A Jesús lo criticaron muchas veces, pero Jesús, cuando abría sus labios, Él decía: yo no he venido por justos, yo he venido por pecadores. Jesús decía: yo no he venido por los que no tienen por los sanos, yo he venido por los que tienen necesidad de médico. ¿Cuántos estábamos enfermos y hundidos en el pecado? Quizás yo era uno de ellos, quizás yo encabezo la lista, amado, pero yo tengo agradecimiento con mi Cristo Jesús, porque Él hizo una obra especial en mi vida. Nunca pensé hasta dónde Dios me iba a traer. Nunca pensé, amados hermanos, quiero decirle, ya que quizás con muchos jóvenes yo me puedo
identificar cuando yo viví esa etapa de juventud. Nadie podía creer que yo iba a ser ni siquiera un buen ciudadano. Nadie podía creer eso. Pero gloria a Dios, porque Él tiene planes. Y aquí hay jóvenes que Dios tiene planes con la juventud. Dios tiene planes con muchos jóvenes en este lugar. Así es que, mi amado hermano, padre de familia, quiero decirle algo. No desista, porque usted va a ver a sus hijos adorando al Señor. Usted va a ver a su familia adorando al Señor. Pero es importante, amado hermano, que le crea a Dios, que le crea que Él tiene planes y Él tiene propósitos eternos para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sabemos que Dios se identificó con nosotros de esta forma. Él tomó forma humana, y en aquel tiempo había un grupo de personas llamados los docetas, que para ellos era algo inimaginable que como un ser divino iba a poder tener un cuerpo humano, o podía encarnarse. Era imposible. Y ellos fueron los que se oponieron en cuanto a después, prácticamente en el tercer siglo, se opusieron tanto a la enseñanza o la doctrina de que Dios mismo fue encarnado en hombre. Ellos se oponían porque para ellos era imposible esto. Pero la Biblia dice claramente que el Verbo se hizo carne, gloria a Dios. Y esa manera de identificarse con nosotros, hermanos, ha producido en nosotros, amado, salvación, ha producido frutos, y eso es grande y poderoso delante de Él, porque sus propósitos se han cumplido, amado. Sus propósitos se han cumplido, gloria sea el nombre del Señor. Ahora surge la pregunta: ¿qué tanto nosotros estamos identificados con la obra y el propósito de Dios en cuanto a la salvación de los perdidos? Quiero ser honesto en esta tarde. Tal vez yo no he ido a otros países en misiones. Tal vez yo no he ido quizás fuera de la ciudad en misiones. No podría traerles algo de lo que yo no he vivido. Y quizás aquí hay gente que ha salido de Sterling, quizás aquí hay gente que ha salido del estado, o hay gente que ha salido de este país para ir a evangelizar a otras naciones. Y qué bueno, es un llamado especial. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Nosotros tenemos que comenzar, óigame bien, en nuestra casa. Porque muchos, es cierto que anhelamos salir, cierto, pastor, y es bueno, es un llamado, es algo que arde en el corazón, que queremos salir a otros lugares, pero muchas veces no hemos comenzado ni en el mismo Jerusalén. No hemos comenzado ni siquiera en nuestro mismo hogar, en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos del trabajo. Y eso es algo que muchos vivimos, lamentablemente, porque no estamos 100% identificados con la obra de Dios, con el propósito realmente que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es lamentable oír palabras: para ser como ese, mejor no soy nada. ¿Ya han oído eso, hermano? Y no es algo generalizado, por supuesto, pero lamentablemente hay personas que se dicen llamar cristianas, pero con sus acciones y sus hechos dan a demostrar lo contrario. Y pisotean, hermanos, el evangelio, lamentablemente. Nos dejan bien mal delante de un mundo. ¿Sabe qué? El mundo sabe que el cristianismo cambia. Y cuando hablo de cristianismo, no hablo de una religión, hablo de una relación con el Señor. El mundo sabe, hermano, que cuando alguien se llama evangélico es porque algo Dios está produciendo cambios en ese corazón. O sea, el mundo sabe. ¿Por qué cree que entonces dicen: para ser como ese mejor no soy nada? Porque ellos inconscientemente están diciendo, ¿no?, que un verdadero cristiano tiene que portarse como un verdadero cristiano. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el mundo sabe, y el mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Y dice que va a la iglesia. Poderoso Jesús. Mire, cuando estamos con los amigos en el trabajo muchas veces, y empiezan a contar esas historias, esos chistes rojos. Nosotros allí aplaudiendo. Ja, 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 jijiji. Y siempre hay alguien que dice: ¿y tú que no eres cristiano? ¿Qué tanto estamos identificados, hermanos? ¿Qué tanto estamos identificados con la obra del Señor?
Mahatma Gandhi, no sé si ustedes oyeron de este personaje de la India, para los que nacimos en el siglo pasado, allá por los 70, 80, no es que sea tan antiguo, ¿no? Pero ya por los 80 oía decir de este personaje. Fue un activista, un político, alguien que luchó por los derechos humanos y por la paz, y bueno, era un activista realmente. Pero este hombre de la India, Mahatma Gandhi, en una ocasión él fue preguntado, fíjense, cuando visitó el Reino Unido, acerca de la opinión que él tenía acerca del cristianismo. Y él contestó esto, y estas son palabras bien fuertes. Él dijo: me gusta vuestro Cristo, pero no me gusta vuestro cristianismo. Es un duro golpe, hermanos. Es un duro golpe. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto significa que lamentablemente, hermanos, hay cristianos que no están mostrando a Jesús. No estamos mostrando a Jesús realmente. No estamos lo suficientemente identificados con Él. Y Dios se identificó. Dios se identificó con cada uno de nosotros, hermanos. Él podía desde los cielos dar órdenes en su cuartel general. Podía mandar ángeles. Pero Dios no hizo eso. Dios descendió de los cielos, de su posición gloriosa, y bajó, hermano, y se identificó con cada uno de nosotros. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, se le llama por primera vez cristianos allá en Antioquía, en Siria. Me pregunto, ¿por qué le llamaban cristianos por primera vez en ese lugar? Aunque en ese entonces llamarse cristiano era un apodo, era algo despectivo. No sé si se recuerdan ustedes muchos años más antes, cuando por las aldeas, los cantones, los caseríos, ¿cuántos me entienden este lenguaje? Pasaba el grupito de cristianos evangélicos, y ¿qué decía la gente? Ahí van los aleluya, ahí van los come gallina. Y sí, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos daba gallina, gloria a Jesús. Sí, porque Dios nos bendice. Pero ahí van los come gallina. Nos apodaban de esa forma, de una manera despectiva. Y a ellos les llamaron cristianos por primera vez de esa misma manera despectiva. ¿Pero por qué, hermanos? Me pregunto, o se ha preguntado usted, ¿por qué le llamaron cristianos? Es que ellos miraban algo diferente en ese grupo de personas. Ellos miraban algo diferente en esas personas. Es que ellos hablaban como Jesús. Ellos accionaban como Jesús. Ellos caminaban como Jesús. Y eso es lo que hoy hace falta en nuestros días, hermanos. Porque no me va a dejar mentir. Muchos de nosotros hablamos de poder, ¿cierto? Hablamos del poder porque Jesús nos ha delegado un poder y una autoridad. Pero la gente está harta de escuchar de ese poder. Porque ¿dónde está ese poder entonces? ¿Dónde está el poder? Y es que nos hemos encajonado realmente y pensamos que aquí, encerrados en las cuatro paredes, es toda la vida cristiana. Esta es mi opinión personal. Yo pienso que aquí es el cuartel donde usted y yo nos preparamos. Este es el cuartel donde nos preparamos con la palabra, se nos enseña la palabra. Oramos para que Dios ministre nuestras vidas, el Espíritu Santo puede llenar nuestras vidas. Este es el cuartel. Pero al salir de este lugar, usted sabe que allá afuera es la lucha. Allá afuera está la batalla. Es allá afuera donde hay un montón de filosofías. Es allá afuera donde el mundo tiene trastornadas a las personas y ya está la necesidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Identificarnos, hermanos, en este propósito del Señor. Identificarnos de tal manera que cuando nos ven pasar, nos vean hablar, nos vean obrar y accionar, puedan decir: este es un cristiano. Este realmente Dios ha hecho algo especial. Y cuando nos miren en la tienda, a los esposos, los matrimonios,
Qué bonito matrimonio. ¿Serán cristianos? No sé si a usted le ha pasado. Usted ve parejas, ve hermanos y usted dice, seguro que ellos son cristianos. Es que hay algo especial. Hay algo especial, y eso especial no es nuestra gracia, no viene de nosotros, es la gracia de Dios, lo que Él ha puesto, es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Dios a través de su Espíritu. Hace un par de días yo estuve viendo un video cortito de un hombre que andaba evangelizando, creo que era como en un mercado se veía. Pero fíjense, hermanos, qué forma de evangelizar. De momento, desde llegada, dice a contender con una mujer, porque ella era, no sé si lo has visto, ¿verdad? O sea, da risa lamentablemente, pero esas son las cosas que nos dejan mal parados. Y dice a contender con aquella mujer. Hermanos, Dios no nos ha llamado a eso. O sea, no se trata de que nuestras opiniones prevalezcan. No se trata de que es tu forma de pensar y que así debe de ser. No se trata de presentar a Jesús. Se trata simple y sencillamente de presentar a Cristo Jesús como Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y contar, hermanos, lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Se recuerdan del endemoniado de Gadara? Quizás fue el primer evangelista, ¿verdad? El primer evangelista del ministerio de Jesús. Jesús le dijo, cuenta lo que Dios ha hecho contigo, las maravillas que ha hecho contigo. Y eso es, hermanos, el evangelio son buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Pero nosotros muchas veces no estamos identificados. ¿Por qué? Falta algo, hermanos. Falta algo que Dios haga en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Para poder dar, usted tiene que tener. Usted tiene que recibir. Para poder dar, usted tiene que estar lleno. Para hablar de estas buenas nuevas de salvación con gozo y alegría, usted tiene que haber experimentado un encuentro personal con su Señor y Salvador. O sea, no basta solamente hacer la confesión acá del pecador, la oración del pecador. No se trata de eso. Se trata algo mucho más profundo, una experiencia personal donde usted y yo nos sintamos, hermanos, limpios de esos miserables pecados, donde usted y yo nos sintamos libres de esa carga del pecado. Esa es una experiencia personal con Cristo Jesús, donde experimentamos realmente que la sangre de Jesús limpia y purifica. Y eso es, hermano, el propósito. No se trata de buscar puntos de que nos separan, hermanos, sino más bien cuando usted evangelice, cuando usted hable de estas buenas nuevas, busque puntos de conexión. Fíjense que mi esposa hace muchos años, desde hace mucho tiempo ha tenido cierta relación o una amistad con una persona que es musulmana. Y hemos orado tanto por esta persona, porque el Señor, ¿verdad?, pueda romper ataduras de religiosidad, tantas cosas que el enemigo mete en la mente a través de la religión. Y por mucho tiempo ha venido esta relación, fíjense, y algo increíble. No sé si alguien sabe acerca de esta religión, pero para ellos es repugnante hablar con un cristiano. Y resulta de que ella misma en 2 ocasiones ha buscado a mi esposa para platicar, fíjense. Entonces nosotros no lo vemos como una forma de contender, sino como una oportunidad que Dios está dando para poder presentar al verdadero Dios, a Jesucristo. Aunque ellos no crean en esto, pero saben que hay puntos que tenemos en común. O sea, ellos creen en los patriarcas, ellos creen en Abraham. Entonces, por allí, hermano, es una estrategia que Dios nos muestra para poder llegar y presentar a Cristo Jesús. Pero se imagina que de lleno uno llegue a contender, a pelear. Es que tú crees en esto, no, pues yo creo en esto, por esto. No se trata de eso, hermano. Necesitamos amor también. Necesitamos mucho amor. Quiero contarles algo. Hace unos 2-3 años aproximadamente,
En Carolina del Norte, mi esposa tiene una familia. Y ellos, hermanos, han salido del catolicismo, pero de ese catolicismo radical, como decían los abuelos, de hueso colorado. Ellos estaban metidos tanto en ello, y Jesús salvó a mi esposa primero, y a causa de su testimonio y de la perseverancia, porque esto viene de Dios, hermanos. Permite de que su hermana, su hermano vengan al evangelio. A consecuencia, su mamá y su esposo llegan al evangelio. Luego vienen los tíos al evangelio, hermanos. Después de prácticamente gente católica y otros de una forma como ateos, sus mentes cerradas realmente, creyendo en esto de la filosofía del comunismo y tantas cosas. Pero mire cómo Dios obra. Pues bien, esta familia que vive allá en Norte Carolina llegan al evangelio, y Dios, como usa métodos y sendas, verdad, que para nosotros son misteriosas, pero Dios obra, ¿no? Dios obra a través de renglones torcidos, porque nosotros somos los renglones torcidos, pero Dios obra recto. Pues viene, nos invitan a donde ellos se congregaban, a una iglesia que en algunos puntos nos diferencian de las iglesias como Asambleas de Dios, bautistas, y en cuestiones denominacionales, no sé si me doy a explicar, tenemos diferencias, pero lo pensamos mucho y le pedimos al Señor que era lo correcto. Nos invitaron a poder dar una enseñanza, matrimonios a ese lugar. Pues bien, le oramos al Señor que si debíamos ir y todo eso. Y quizás no, ¿cómo les puedo decir? No se necesita tanta espiritualidad para poder discernir, hermanos. O sea, quizás en una mente religiosa podría decir, no, ustedes que se van a meter a ese lugar, no les conviene, ustedes son de esta línea, ellos son de otra línea. Pero sabe, Dios nos mostró, hermanos, que había mucha necesidad en ese lugar. Pues bien, fuimos en el nombre del Señor, y hubo tanta bendición, hermanos, muchos matrimonios, algunos nos habían contado que estaban a punto de divorciarse, otros hombres que lamentablemente por la cultura y de dónde vienen eran machistas y todo eso. Y bueno, Dios trajo una palabra y tocamos tantos puntos. Y mucha gente se acercó, ¿verdad? Dando gracias al Señor por el consejo, por la palabra del pastor de aquel lugar. Y bueno, después a los días nos cuentan de que ciertos matrimonios que estaban a punto de divorciarse, nos dicen de que estaban bien, estaban unidos, que habían recibido el consejo. Hermano, y ese es el propósito de Dios. Una alma es importante para Dios. Una alma es importante para Dios, hermanos. Así que no nos podemos negar a lo que Dios quiere, hermanos. No nos podemos negar al propósito de Dios. Entonces, desde entonces hemos tenido cierta relación, y para este mes que viene nos han dicho que regresemos otra vez a poder dar una cierta enseñanza. Van a estar jóvenes, van a estar los adultos, así es que estamos orando por ello, hermanos, para que Dios obre también en ese lugar. Fíjense, hay necesidad, hermanos, hay mucha necesidad, pero es importante que nosotros nos identifiquemos. Es importante, hermanos, que nos identifiquemos, porque, como repito, no es solo aquí encerrados, encajonados, es afuera realmente que está la necesidad. Entonces, nosotros tenemos que estar en esa sintonía del Espíritu Santo para poder discernir el momento, el tiempo que Dios quiere que nosotros hagamos algo. Muchas veces Dios nos pone en el camino necesidades, hermanos, pero nosotros a veces ignoramos todo eso, porque realmente no estamos lo suficientemente identificados con la obra y el propósito de Dios. Así que hoy vamos a aprender eso. Tenemos que identificarnos, porque Dios se identificó con nosotros. Dice la palabra que Él se hizo hombre por amor a nosotros mismos. La segunda cosa que debemos de aprender es comprometerse. Dice el texto que aquel verbo fue hecho carne, y dice que habitó entre nosotros. Y cuando hablamos de compromiso, hablamos de algo mucho más profundo.
O sea, no solo es identificarse, no solo es de que nos digan tú eres cristiano, tú visitas a la iglesia, Dios ha hecho cambios en tu vida. Hay algo mucho más allá, y es ese compromiso, hermanos. Dice de que la palabra aquí, habitar, en el idioma hebreo es eskenos, y esta palabra significa acampar, significa tienda o significa tabernáculo. O sea, literalmente Dios hizo morada aquí con nosotros. O sea, Dios, hermano, hizo una tienda aquí con nosotros, fíjense bien. De esa manera Dios se comprometió a vivir con nosotros y entre nosotros, de tal manera que no le importaron las últimas consecuencias. Ahora bien, esto a nosotros nos debe de incumbir, porque nosotros tenemos que comprometernos, tenemos que tener un compromiso mucho más fuerte, hermanos, con el Señor. Tenemos que tener un compromiso mucho más fuerte y dinámico en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hay necesidad, simplemente eso, porque hay necesidad. Y Dios no llama a los ángeles para hacer este trabajo. Dios nos ha llamado a nosotros. Los ángeles están ansiosos por predicar el evangelio. Los ángeles están ansiosos por estas buenas nuevas. Pero Dios no les ha permitido eso a ellos. Dios nos ha llamado a nosotros, hombres y mujeres, jóvenes, que puedan anunciar esta palabra del Señor. Pero ¿cuántos realmente estamos o nos vamos a comprometer más con este propósito, con este anhelo de Dios? Yo quiero que en esta tarde usted tenga ese compromiso con el Señor, pueda hacer un compromiso mucho más fuerte con el Señor, hermanos. Les voy a contar algo. El promotor de un plan médico para países del tercer mundo fue preguntado sobre el proceso de un programa, o sea, del programa que él estaba llevando de salud, y él contestó: actualmente, dijo él, creemos que la mejor forma de obtener algún resultado es hacernos amigos suyos, vivir con ellos, trabajar con ellos y tratarnos como si fuéramos uno más con ellos. Esto fue lo que precisamente hizo Dios. Esto fue lo que precisamente hizo Cristo Jesús, hermanos. Él se comprometió hasta lo sumo. Él se comprometió, hermano, de tal manera que cuando Jesús miraba a las multitudes, Él las miraba como ovejas que no tenían pastor y se compadecía de ellas. ¿Cuánto nos compadecemos, hermanos, por las almas perdidas? ¿Cuántos tenemos amor por las almas perdidas? Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante, porque si algo nos va a caracterizar por iglesia, porque estamos cumpliendo el mandato de Jesús, es el amor por las almas. Yo sé que muchos de nosotros no nacimos en el evangelio, o sea, no nacimos en un hogar establecido como cristianos. Muchos no nacimos, y muchos probamos mundo, probamos vicio, y Dios de allí nos sacó. Pero quiero decirles algo, que para que esto ocurriera, hubieron rodillas dobladas. Hubieron ancianos, ancianas, gente, hermanos, que doblaron sus rodillas. Me recuerdo, hermanos, que era un domingo, como a eso de las 11 de la mañana, allá en El Salvador. Cuando yo llegué a la iglesia, era mi segunda vez que llegaba a esa iglesia, y destruido, hermanos, mi corazón roto, moralmente, físicamente, apaleado por el enemigo. Y llego a aquel lugar, y hubo una mujer, una hermana de aquella iglesia, que se paró al frente y dijo: hermanos, dijo, quiero que oremos por un joven que está en este lugar. Él es Juan Carlos, él necesita mucho de Dios, dijo. Y me llamó, me hicieron pasar al frente, y aquella iglesia oró por mí en esa hora. Oró porque Dios pudiera salvar mi vida, porque Dios pudiera romper toda adicción, todo vicio, toda cadena que estaba atando mi vida y que me iba a llevar al infierno. Y les voy a decir algo. Esa misma tarde salí de ese lugar y voy a mi casa y meditando en lo que había pasado. Pero en mi mente y en mi corazón no acepté a Cristo Jesús. No lo acepté a Cristo Jesús. Y el siguiente día había un culto de jóvenes. Los jóvenes hacían el culto el día lunes en el hogar de unos hermanos. Y cuando la hermana estaba dando una enseñanza, por cierto, me recuerdo una parte de esa enseñanza
y hablaba del pavo real. Y cuando ella terminó, ella hizo el llamado, fíjense. Y de una forma sobrenatural, en su oración ella dijo, si alguien había repetido esa oración, que levantara la mano. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento algo sobrenatural, una fuerza, no sé cómo explicarlo, pero cuando me di cuenta, mi mano estaba levantada y estaba llorando, estaba derramado en lágrimas delante del Señor, pidiendo perdón por mis pecados. En ese momento, aquella joven y muchos que estaban en este lugar ministraron mi vida, oraron por mi vida. Pero lo más precioso, y este es mi testimonio, de que cuando salgo de esa casa, yo me sentía tan descansado. Es como cuando usted lleva una gran carga y de repente, ¡pum!, la tira y se siente tan livianito, hermanos. Es que eran los pecados que estaban agobiando mi vida. Era el pecado, hermano. Era esa enemistad con Dios que me tenía agobiado. Pero en esa noche Dios me libertó, Dios me hizo libre. Y desde ese entonces, hermanos, desde ese entonces Dios ha trabajado, Dios ha estado obrando y sigue obrando en mi vida. Pero ese momento precioso jamás lo voy a olvidar. Pero hubo gente que oró por mí. Hubo personas que estaban intercediendo por mi vida. Si tú sabes de alguien, si tú tienes familiar, si tú tienes un vecino que sabe su condición, tal vez muchas veces no vamos a poder llegar confiadamente a platicar con ellos, pero pídele a Dios que te dé una oportunidad. Dios conoce tu anhelo, Dios conoce lo que hay en tu corazón, que arde por hablar de Jesús, que arde por hablar de estas buenas nuevas. Dios conoce tu corazón, hermano, y Dios te va a presentar, cuando menos acuerdes, Dios te va a presentar la oportunidad de hablarle a esa persona. Quizás la vas a ver en la escuela recogiendo a sus hijos, qué sé yo, en la tienda comprando comida, no sé dónde, pero Dios va a presentar la oportunidad si tú se lo pides al Señor. Y si no es contigo, si no no eres el instrumento, pero ora por favor que Dios ponga gente que pueda hablarle de esta palabra. Pero necesitamos, hermano, un verdadero compromiso con el Señor. Necesitamos realmente comprometernos con la obra de Dios, porque es así como Dios trabaja. Hay muchas personas, hay muchos jóvenes, matrimonios con problemas, dificultades, gente, hermano, hecha pedazos, que anda ahí por la calle, que usted los mira sonriendo, pero por dentro están lamentándose, están llorando. Si nosotros queremos realmente mostrar a Cristo y ganarlos para Él, necesitamos, hermano, comprometernos en su obra. Necesitamos tener un verdadero compromiso con el Señor. Y yo sé que ustedes son una iglesia que está comprometida a las misiones, está comprometida a estar al lado del pastor, está comprometida, hermano, a echarse en el hombro ciertas responsabilidades y ciertas cargas. Pero quizás hay personas que miran el evangelio como muy más liviano. Venimos los domingos, quizás somos más domingueros algunos, y hasta ahí recibimos 2-3 horitas de culto. Y eso es suficiente. Pero el siguiente día vamos al trabajo y nuestras acciones siguen siendo las mismas. La manera de hablar sigue siendo la misma. Yo me pregunto, ¿será que está bien todo? ¿Verdad que no? Necesitamos más, hermano. Necesitamos más compromiso. Que esta carga realmente no solo sea de los líderes, que esta carga también usted y yo podamos soportarla y ayudar, hermano, a los que van al frente. Bendito sea el nombre del Señor. Saben, les voy a contar otra experiencia. Hace unas 3 semanas trabajamos nosotros con jóvenes y nos dimos cuenta de cierto joven que estaba desanimado y bueno, decidimos visitarlo hasta su casa. Hicimos la cita con sus padres y estuvieron de acuerdo, nos recibieron y todo. Platicamos con el muchacho, pero bueno, a raíz de todo ello, fíjense bien, y aquí es donde digo yo, que solamente basta con decirle al Señor, heme aquí. Porque no es con nuestras palabras, no es con nuestros estudios, nuestra manera ¿me entiende? De poder expresarnos. No se trata de eso. A veces solamente basta decir, Señor, aquí estoy. Y es que Dios hace la obra. Pues bien, visitamos a este joven y fíjense que a consecuencia de ello, es un matrimonio donde
solo ella ha aceptado a Cristo Jesús, pero realmente está tiernita. Pero él no ha querido de Dios. Él visita la iglesia, pero no quiere ese compromiso, ese momento de decir te acepto a Cristo. No lo quiere hacer. Y está duro en su corazón. Pero fíjense algo, mire cómo Dios obra. Nosotros íbamos por este joven, fíjense. Pero resulta que de él mismo, fíjense, de este mismo hombre, él nos dice de que le visitáramos, que le siguiéramos visitando, fíjense. Cuando él ha sido bastante apático a las cosas del Señor, y del mismo le gustó que siguiéramos visitando, que estudiáramos algo de la Biblia. Y bueno, así para este otro martes, con la ayuda del Señor, tenemos la cita en ese lugar, hermanos, y vamos a ir, hermanos, en el nombre del Señor. Dios va a hacer algo, hermano, quizás de lo negativo que le podía estar pasando a este muchacho, a este adolescente. Dios está usando esta situación para traer a su papá también al evangelio. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Que Dios así trabaja, hermanos. Dios así trabaja. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dicho al Señor: Señor, úsame, Señor, úsame a mí como instrumento? Pero cuando realmente Dios nos presenta el momento y que requiere compromiso, no, Señor, estaba bromeando, no es el momento, no es ahora. Yo te pedí que me usaras, pero en esto no. Y es Dios quien sabe, hermano. Es Dios quien traza los planes y los propósitos. Usted no sabe, hermano, aquí hay gente que Dios le tiene llamado quizás para ir a otros lugares a predicar. Yo siempre he pensado, y lo digo de una manera sincera, yo siempre he pensado, con mi esposa platicamos, que quizás no somos de las personas llamadas a otras naciones, a otros países, a otras ciudades. Quizás no, pero ¿sabe qué? Hemos entendido algo, que Dios nos ha llamado quizás a hacer la diferencia en uno o en dos, pero no importa, Dios así trabaja. Ustedes saben de Andrés, el hermano de Pedro. Andrés era un evangelista, pero un evangelista no en público. Él atrajo a Jesús a muchos, fíjense, y de él no se comenta mucho. Tal vez usted y yo seamos un Andrés, que podemos hablarle a Jesús a uno o a dos, que podamos llegar con una palabra de aliento quizás a un matrimonio. Y gloria a Dios, si ese matrimonio se restaura y viene a los pies de Jesús. Usted ha ganado almas para Jesús, hermano. Usted ha ganado mucho para el reino de los cielos. Pero necesitamos, hermano, realmente un verdadero compromiso. Muchas veces hacemos, ¿verdad?, como Jesús contó de aquella parábola del samaritano. Ahí pasó el sacerdote, ahí pasó el levita y vio, ¿verdad?, de lejos. Muchas veces, hermanos, y lo digo con toda sinceridad, muchas veces Dios nos presenta los problemas y las situaciones, las aflicciones de otra gente, pero las vemos de lejos, porque no es a mí, como no es a mis hijos que les está pasando, no me importa si los otros adolescentes se están perdiendo. Y si usted no se ha dado cuenta, hoy en día muchos adolescentes dentro de las congregaciones se están perdiendo. Y esto no solo pasa donde yo me congrego, quizás puede estar pasando en este lugar. Y como padres de familia creemos, mi hijo está en la casa, mi hijo está en su cuarto, pero nuestros hijos se están perdiendo, y dentro de casa eso es lamentable. ¿Por qué no comenzamos, hermanos, en casa? ¿Por qué no comenzamos a ser evangelistas y misioneros en nuestra propia casa? Algo tremendo y algo triste que pasó al pueblo de Israel es que después de la muerte de Josué, eso fue tan tremendo, está en el libro de Jueces capítulo 2, que después que murió Josué y toda esa generación, dice la Biblia, que se levantó otra generación que no conoció a Jehová. Eso es tremendo. O sea que cuando hablamos de esto, hay un reto hoy, hermanos, hoy. Porque muchos jóvenes que están en este lugar no es la iglesia de mañana, son la iglesia también del presente. Muchos de nosotros estamos en picada, pastor, y esto es algo que no podemos evitarlo. Estamos en 40, 45 y ya vamos a pique, lamentablemente. ¿Quiénes llevarán entonces esta palabra? ¿Quiénes son los llamados a continuar con este evangelio? ¿Quiénes son los llamados a continuar abriendo iglesias para que se predique esta palabra? Son ustedes, muchachos, son ustedes, jovencitas, ustedes son los llamados. Pero se necesita un compromiso también en la obra de Dios desde ya.
Y como padres necesitamos también enseñarles acerca de este compromiso en la obra del Señor, de amar a Dios, no solamente enseñarles una mera religión, porque muchos lamentablemente solo viven una religión en las congregaciones, y lamentablemente mucha juventud está en esta parte, pero no, yo creo que podemos cambiar eso, hermanos. Nos enfocamos en nuestros trabajos, nos enfocamos incluso en el trabajo del ministerio y de la obra, y eso es bueno, o sea, eso es algo que Dios nos manda hacer, pero saben, por estar afanados en otra viña, descuidamos nuestra propia viña. Por estar afanados muchas veces y perdón, no sé si oye mal, pero muchas veces estamos afanados más en los quehaceres de la iglesia y estamos descuidando nuestros propios hogares y nuestros hijos, y eso es triste. Eso es triste, hermano, que podamos ser luz afuera y en la casa tinieblas, oscuridad. Eso es lamentable, y eso pasó al pueblo de Israel. Josué dirigió al pueblo de Israel, les enseñó que era Jehová, vieron maravillas, porque sus padres habían visto milagros y maravillas en el desierto, y ellos todavía sabían de ese poder, ellos conocieron a Dios. Pero ¿qué pasó después? No se les enseñó de ese Dios. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Muchas veces no les estamos enseñando a esta generación nueva quién es Jehová. Muchas veces no contamos de los milagros que Dios hace, porque Dios hace todavía milagros, pero no los reconocemos, y ellos están criando simplemente en una religión que se predica de tantos milagros, de tanto poder, pero ellos no lo conocen, y eso es lamentable, hermanos. Necesitamos entonces pensar y meditar realmente que necesitamos un compromiso más fuerte, hermanos, un compromiso personal con el Señor. Me recuerdo hace unos 5 o 6 años, un amigo de mi cuñado, este muchacho no había aceptado a Jesús y andaba en sus vicios y todo, y una ocasión había tomado y manejó tomado, y resulta que aquí por Herno se estrelló en un árbol, y hermanos, ese hombre quedó prácticamente destruido, su rostro, sus huesos quebrados. Lo levantan para el hospital. Era amigo de mi cuñado, pero no había una amistad tan fuerte, simplemente amistad del trabajo. Pero quiero decirle algo, y esto admiro de él, fíjense, que él se tomó el trabajo y el compromiso de estarlo visitando en ese hospital, estando en un estado de coma, pero él allí estaba orando. Mi esposa fue en muchas ocasiones a orar por este muchacho. Y no desistió mi cuñado, él se llama Jaime, no desistió en estarle dando seguimiento a este muchacho. En un momento menos esperado, él sale del coma y reacciona, fíjense. Fue un proceso tan prolongado, prácticamente 6 o 7 meses estuvo en ese hospital. Pero cuando él ya estaba consciente, mi cuñado Jaime le presenta a Jesús. Y este muchacho, hermano, fíjense cómo Dios obró a través de los golpes y del accidente. Dios obró. Él no fue renuente al llamado. Él reconoció que por misericordia y porque había un plan de parte de Dios, le había dado todavía la vida. Él aceptó a Jesucristo. Pero fíjense bien, Dios usó a mi cuñado, hermanos. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta, a veces en el trabajo, de situaciones similares. Que la amiga de la compañía de trabajo está en el hospital porque tuvo este problema y todo. Pero ¿cuántos de nosotros nos tomamos la molestia de irles a visitar? ¿Verdad que no? O sea, pero si es mi familia, sí. Si es mi familia, sí. ¿Y qué importa que no sea nuestra familia? O sea, Dios nos ha llamado a eso también, hermanos. A poder ministrar esas vidas, porque Dios también tiene planes y propósitos para con ellos. Así que este muchacho está perseverando en la obra del Señor, pero gracias a un hombre que se comprometió